Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos sumergimos de lleno en un momento que estoy segura ha mantenido a muchos de ustedes con el corazón en un puño, esperando, deseando que llegara. Hablamos, por supuesto, de un giro argumental digno de las mejores telenovelas, un instante que todos los fans de El Testigo Secreto estaban ansiando presenciar. Y es que, amigos míos, la gran confesión ha llegado. Hoy vamos a desgranar ese momento épico en el que Ande, sí, nuestra Ande, decide dar el paso y confesar sus sentimientos más profundos a Kerem. Pero eso no es todo, porque este instante no sucede en solitario. Hay un testigo secreto, alguien que, sin saberlo o quizás sabiéndolo muy bien, se convierte en el confidente involuntario de esta declaración de amor. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada palabra que hizo de un momento inolvidable. Y antes de que nos perdamos en la pasión y el drama, ¿ya están suscritos? Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras dosis de spoilers, análisis y los momentos más impactantes de sus series favoritas. Ahora sí, adentrémonos en el meollo del asunto. La escena que vamos a revivir es una de esas que se quedan grabadas a fuego en la memoria de cualquier espectador. Ande, después de tantas idas y venidas, de tanta tensión acumulada, de tantas miradas que lo decían todo sin pronunciar una sola palabra, finalmente encuentra el valor para expresarle a Kerem lo que siente. Imaginen la presión, el miedo al rechazo, la incertidumbre de si sus sentimientos serán correspondidos. Ande ha luchado contra sus propios demonios internos, contra las circunstancias que los rodeaban, y hoy, en este preciso momento, todas esas barreras se desmoronan. La vemos quizás en un escenario que parece sacado de una película romántica, o tal vez en un lugar cotidiano que, de repente, se llena de una magia especial por la intensidad del momento. Kerem, por su parte, está ahí, probablemente con esa mezcla de sorpresa y esperanza en sus ojos, sin saber realmente lo que está a punto de escuchar. La cámara, estoy segura, enfoca cada microexpresión, cada gesto sutil. ¿Qué la lleva a confesar ahora? Pensemos en los eventos previos. Seguramente ha habido una acumulación de situaciones que la han empujado a este punto. Quizás un momento de peligro compartido, una conversación profunda que ha abierto brechas en sus corazones, o simplemente el darse cuenta de que no puede seguir viviendo con la duda. Ande, que a menudo se muestra fuerte y decidida, aquí se presenta vulnerable, exponiendo su alma. Y es ahí donde reside la belleza de la escena. No es solo la declaración de amor, es la valentía de ser vulnerable, de mostrarse tal cual es, con todas sus inseguridades y esperanzas. Imaginen la voz de Ande quizás temblando ligeramente al principio, pero ganando firmeza a medida que pronuncia las palabras que guardaba tan celosamente. Kerem, yo te amo. Es una frase corta, pero cargada de un peso emocional inmenso. Y a partir de ahí seguro que se despliegan más detalles, más explicaciones, la historia detrás de esos sentimientos. Ella le cuenta cómo ha sido, cómo ha llegado a sentir eso por él, los obstáculos que ha encontrado, pero también la fuerza que él le ha dado. Es un relato íntimo, un regalo de su corazón para él. Y luego está el testigo secreto. ¡Ay, el testigo secreto! ¿Quién es? ¿Por qué está ahí? Es un amigo cercano de Ande, un familiar, alguien que sabe de su afecto por Kerem desde hace tiempo. O tal vez es alguien completamente inesperado, alguien que al escuchar la confesión, se queda tan sorprendido como nosotros. La presencia de este testigo añade una capa extra de intriga y a la vez, valida la importancia del momento. Alguien más es testigo de esta declaración, alguien que podría, en el futuro, ser un confidente, un cómplice, o incluso, quién sabe, un factor clave en el desarrollo de su relación. Imaginen la reacción de este testigo. ¿Se emociona? ¿Se queda paralizado? ¿Intenta disimular su presencia? Este detalle aparentemente secundario, es fundamental para la narrativa. Nos muestra que esta confesión no es solo un asunto privado entre dos personas, sino un evento que, de alguna manera, resuena en el círculo de personajes. Quizás el testigo es alguien que ha estado tratando de unir a Ande y Kerem, y esta es la confirmación de que sus esfuerzos están dando frutos. O tal vez es alguien que en un principio se oponía a su unión, y ahora se ve obligado a reconsiderar su postura. Analicemos también la reacción de Kerem. ¿Cómo reacciona ante esta confesión tan esperada? Sus ojos se iluminan de alegría. ¿Hay un atisbo de alivio en su rostro?
O quizás, una pizca de sorpresa ante la intensidad de los sentimientos de Ande. Lo más probable es que Kerem también tenga sus propios sentimientos reprimidos, sus propias dudas y esperanzas. Y la confesión de Ande probablemente le dé el empujón final que necesitaba para poder corresponderle. ¿Qué le dice él? Le confiesa que él también siente lo mismo. O se toma un momento para asimilar la magnitud de lo que acaba de escuchar. Estoy casi segura de que la respuesta de Kerem es positiva, que sus sentimientos son mutuos. La química entre Ande y Kerem es innegable, ha sido palpable a lo largo de la serie, y esta confesión solo viene a confirmarlo. Imaginen esa mirada de entendimiento, ese abrazo que sella la promesa de un futuro juntos. La cinematografía de esta escena debe ser espectacular. La iluminación, la música de fondo, los ángulos de la cámara, todo debe trabajar en conjunto para intensificar la emoción. Podríamos ver un primer plano de las manos entrelazadas, de los rostros cercanos, de las lágrimas que quizás ruedan por las mejillas de Ande, o de la sonrisa que se dibuja en el rostro de Kerem. Cada detalle visual cuenta una historia, la historia de dos corazones que finalmente se encuentran. Y el diálogo, por supuesto, debe ser memorable. Las palabras exactas que utiliza Ande para expresar su amor, la forma en que Kerem responde, todo quedará grabado en la memoria colectiva de los fans. Y no olvidemos el simbolismo. ¿Hay algún objeto o elemento en la escena que tenga un significado especial? Quizás un regalo que Ande le da a Kerem, o un lugar que tiene un significado particular para ambos. El arte de contar historias en la televisión y el cine reside en estos detalles, en cómo cada elemento contribuye a la atmósfera y al desarrollo de la trama. La confesión de amor de Ande a Kerem, con el testigo secreto presenciando este momento crucial, es un claro ejemplo de cómo se construyen los momentos más impactantes. Es la culminación de un viaje emocional, la recompensa para los espectadores que han invertido su tiempo y sus emociones en estos personajes. Este momento no solo es importante para Ande y Kerem, sino que también tiene implicaciones para el futuro de la trama. ¿Cómo afectará esto a sus relaciones con otros personajes? ¿Cómo reaccionarán los antagonistas ante esta nueva etapa en la relación de nuestros protagonistas? Es el inicio de algo nuevo, de un capítulo lleno de promesas, pero también, probablemente, de nuevos desafíos. La vida de Ande y Kerem, a partir de ahora, tomará un rumbo diferente, y los espectadores seremos testigos de todas las aventuras y dificultades que les esperan. En resumen, hemos explorado ese instante mágico en el que Ande, con el corazón en la mano y un testigo secreto como cómplice involuntario, confiesa su amor a Kerem. Hemos analizado la valentía de Ande, la posible reciprocidad de Kerem, y la importancia del testigo en esta narrativa. Hemos imaginado la puesta en escena, el diálogo y el impacto emocional de esta escena que, sin duda, ha marcado un antes y un después en *El testigo secreto*. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los momentos más esperados de la serie. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión? ¿Fue como se la imaginaban? ¿Quién creen que es el testigo secreto y cuál creen que será su papel? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que les he traído un poquito de esa emoción que vivimos al ver la serie, por favor, regálenos un buen like. Compártanlo con todos sus amigos amantes de *El testigo secreto* y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para seguir disfrutando de todo el contenido que preparamos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.